que entonces teníamos acá el costo de producción, digamos, de estas motocicletas que están acá, de cada una, digamos, le sale costando a la empresa y hacíamos la observación de que hay que tener cuidado en los problemas porque algunos, digamos, ya vienen los 210, por ejemplo, asignados a lotes, qué sé yo, cada grupo de 5 vale 210, entonces uno tiene que saber si hay que hacer agrupaciones de cuántas agrupaciones de 5 hay para multiplicar, digamos, por esta cantidad, pero este era un costo unitario. Entonces, cada motocicleta iba a costar 210. Y algunos meses se iba a generar una producción de la cual no se iba a vender toda. Entonces, iba a quedar un remanente que se tenía que almacenar en bodegas. Y ese remanente en bodegas tiene que tener un costo también de almacenamiento para la empresa. Entonces, la idea es que al final del mes de abril se vendiera todo lo que se produjo y no quedara nada en bodegas. Todos los costos de almacenamiento en cada uno de los meses es fijo, siempre es de $10, pero los costos de producción de cada motocicleta sí pueden variar dependiendo del mes. Muy bien, habíamos dicho acá entonces que íbamos a dividir el problema. Como todos los problemas de programación dinámica, uno tiene que descomponerlos o fraccionarlos en problemas más pequeños. Y cada problema más pequeño es lo que llamamos una etapa. Al final, ¿qué es lo que se hace? Bueno, resolver el problema en cada etapa. Y luego, la solución óptima del problema global está asociada a las soluciones parciales en cada una de las etapas. Es decir, esas soluciones en cada etapa me van a permitir después tener una solución global del problema. En este caso, las etapas van a estar representadas por los meses. Vamos a tener costos, ¿verdad? Que los costos vienen de dos variables, costos de producción, costos de almacenamiento del producto que no se vende. Em, Tenemos los estados, que siempre el estado es como el escenario con lo que arrancamos, digamos, lo que se hereda de la etapa anterior. En este caso, por ejemplo, en el mes de marzo, ¿cuál sería el estado? Pues si quedaron bicicletas almacenadas del mes anterior, es decir, del mes de febrero. Y entonces, y lo que queda almacenado en marzo va a ser el estado inicial para el mes de abril, que es el mes que sigue. Entonces, el estado es aquello que entra, digamos, o con lo que contamos en cada uno de los meses. Y el X sub K, entonces, es lo que decidimos en cada mes producir. Entonces, si nos llegan tantas bicicletas, ¿cuánto decidimos producir en ese mes? De acuerdo a las necesidades de oferta y demanda. Y acá, una variable adicional que hay que incorporar al problema, que es, por supuesto, de la demanda, porque va a tener implicaciones en las decisiones que se tomen. Muy bien, entonces, un modelo gráfico del problema que nos puede ayudar a comprender un poquito mejor la situación es, tenemos las etapas, el mes de enero, febrero, marzo y abril, que son 4 etapas. Y acá entonces transversalmente, ¿verdad? De forma horizontal, van a estar atravesando los estados, es decir, un estado inicial que daría la cantidad de bicicletas con las que vamos a arrancar enero, que este estado inicial va a ser en cero, pero bueno, se pone aquí nada más para indicar de que pues enero podría arrancar inclusive en algunos problemas ya con una cantidad de producto almacenado, pero bueno, en este caso no. Luego en enero hay una producción y hay que revisar entonces cuánto de esa producción no se vende y se le pasa mediante el S1 al mes de febrero. Entonces, este S1 es lo que estaba almacenado. Arrancamos febrero tomando en consideración lo que viene almacenado y decidimos producir un X2, ¿verdad? Por supuesto que estas producciones están influenciadas por los costos también, por las demandas y la producción máxima. Toda esta información que está aquí es importante para las decisiones que haya que tomar. Pasamos del mes de febrero al mes de marzo, entra un estado 2, que es aquel sobrante de motocicletas que no se vendió en febrero, se lo heredamos a marzo. Y en marzo, entonces, con ese sobrante que viene de febrero, decidimos qué producir o cuánto producir. Una vez que se produce y se hace la venta, es decir, estas 40 que están acá, entonces, puede quedar o no un sobrante que se le pasa el mes de abril. Y en ese mes de abril, entonces se toma ese sobrante que viene y se toma la decisión de cuánto tiene que producir abril para completar esta demanda que hay acá de 30. Y pasar a un estado 4 final, que es donde no debería
quedar nada almacenado. O sea, ese estado final debería terminar en cero. Muy bien. Ahí habíamos hecho un comentario. Siempre es necesario una función recursiva porque cuando vamos a estar calculando en una etapa posterior, siempre hay que estar consultando o se hereda información que viene de la etapa anterior, o sea, un acumulado, que hay en especial cuando tiene que ver con costos o ganancias, dependiendo si uno quiere maximizar o minimizar. En este caso, la idea es minimizar los costos para la empresa. Entonces, esa función recursiva va a depender, en este caso, de como tres componentes principales. Los estados, que es lo que llega, el X sub K, que va a ser es la producción de cada en el mes K, y el D sub K, la demanda en el mes K. Todo esto es en el mismo mes. Y aquí, para calcular ese costo, entonces, se tiene que multiplicar lo que cuesta producir una motocicleta por la cantidad de motocicletas que decidamos producir, más el costo de almacenaje de cada motocicleta, que aquí va a ser fijo, siempre va a ser 10, eso lo vimos en la tabla, por la cantidad de motocicletas que están entrando almacenadas en este estado, más el óptimo que viene de la etapa anterior, ¿verdad? Entonces, en este caso, como vamos de atrás hacia adelante, la etapa anterior es mayor, digamos. Estos problemas de programación dinámica se deben iniciar un proceso que va de derecha a izquierda. Entonces, cuando yo esté trabajando en marzo, debo tomar en cuenta el acumulado del mes de abril. Entonces, si para marzo estamos en el estado 3, el estado anterior era S4. Entonces es como, si este 3 es el K, este es el K más 1. Por eso así se justifica la fórmula, el F de K más 1. Muy bien, y acá, entonces, ¿qué es lo que tengo yo que ir a buscar a la etapa anterior? Esta diferencia que estaría dada entre lo que entró, lo que estoy produciendo, menos la demanda, y entonces eso es el remanente que yo estoy informando que sobró. Entonces voy a buscar en la etapa anterior cuánto fue ese sobre equivalente a esto y cuánto fue el acumulado de costo. Veamos aquí rápidamente para lo que estuvimos viendo en la clase pasada. En primero, bueno, vamos a empezar con la etapa 4, que sería el equivalente al mes de abril. Tomen en cuenta que en este mes hay una demanda de 30, que hay un costo de producción de 240 y que hay un costo de almacenaje de 10, y que este siempre es fijo, ¿verdad? Pero el mes de abril, cada motocicleta le va a costar a la empresa producirlo en $240. Bueno, creo que dólares, no recuerdo si el problema decía exactamente esa moneda, pero los 240 unidades monetarias en la moneda que corresponda. Muy bien, entonces acá teníamos que plantear una tabla donde siempre aquí en esta primera columna vamos a poner los estados, ¿verdad? Que por el S sub 4 es una variable, porque digamos, las situaciones del estado pueden ser diferentes. Y igual, la producción también puede cambiar. Entonces acá vamos a ver, el asunto es, habíamos hecho un análisis, perdón, vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Habíamos hecho un análisis acá de que si trabajamos con la producción máxima, por ejemplo, que en este mes se hicieran 20, acá se venden 20, entonces estoy en cero, pero produzco 40, paso 40 acá, se venden 40, pero produzco 50, entonces heredo 50 acá, pero solo se van a vender 30, entonces no puedo producir 50 en el último mes, sino que si aquí llegué a cero, lo máximo que puedo producir es 30, porque es lo que se va a vender. Y tendría que producir 30 aquí, dejarlo almacenado y en este mes producir cero. Esa es la combinación que se podría dar. Entonces, el máximo valor, aunque yo podría el mes anterior producir 50, tengo que dejarlo en 30. Y el mínimo que tengo que producir
Entonces acá resulta que se van a vender 30, pero si yo dejo que el mes de abril sea capaz de surtir la demanda, y resulta que el mes de abril la empresa solo puede producir 20, va a haber un déficit de 10 bicicletas y entonces tampoco puede quedar déficit, ¿verdad? Ni puede sobrar, ni puede faltar. Entonces, eso obliga a que del estado anterior tengan que quedar 10 sobrantes como mínimo para que con esos 10 yo ponga el mes de abril a su máxima capacidad de producción, para sumarle 10 de acá y 20 de acá y cumplir con esos 30. Entonces, quiere decir que los estados, en este caso, considerando las restricciones de demanda y oferta, se van a mover entre 10 a 30. ¿De acuerdo? Entonces, vean, uno lo que estaría viendo acá es que si pongo máxima producción, podría llegar a producir 50 para pasárselos al mes siguiente. Entonces uno tiene que ir viendo que si produzco 0, 10, 20, 30, 40, 50. Y son estas lotes de 10, que eso lo explica el problema, que la empresa solo produce lotes de 10 en 10. Entonces, luego, una vez que yo tengo las variaciones de producción que puedo tener, que es desde 0 hasta 50, variando de 10 en 10, entonces tengo que analizar si es real o si es posible todo el rango de posibilidades de producción. Y ahí es cuando me doy cuenta que no puedo producir 0 porque si produzco 0 no puedo satisfacer la demanda. Lo mínimo que puedo producir es 10, entonces 0 lo sacamos dentro de las posibilidades. Y luego no puedo sobrepasar a 30, que es la máxima demanda que voy a encontrar, porque si produzco 40 y vendo 30 me van a quedar 10 en bodega y eso es lo que se está tratando de evitar. Bueno, y en ese caso, la producción del mes de abril lo máximo que puedo producir es 20, lo mínimo es 0 y de manera intermedia puedo producir 10. Y entonces aquí empezamos ya a sacar las cuentas. Si del mes anterior entran 10 motocicletas almacenadas, entonces estoy obligado, o sea, no puedo producir 0 ni 10, porque si produzco 0 tendría 10 para vender, pero la demanda de este mes es de 30. Tampoco puedo producir 10 porque tendría 10 y 10, 20 y no alcanzo las 30. Entonces, la única opción que le queda a la empresa es producir 20. Entonces, esas celdas las eliminan, no las toman en cuenta y solo trabajamos con las celdas que son posibles, digamos, de acuerdo a las condiciones. Y en ese caso, entonces, decidimos producir 20 de motocicletas y traemos de herencia 10. ¿Y este 4.900 de dónde sale? Bueno, entonces usamos la fórmula recursiva. La fórmula recursiva dice que le tengo que pasar el estado, le tengo que pasar la producción y la demanda. Entonces, el costo de almacenamiento es 10. Entonces multiplico 10 por 10 motocicletas que vienen de acá, más 240 que vale producir estas 20, y entonces lo multiplico por 20 para que me dé el costo total de producción, más lo que se hereda de la etapa anterior. La etapa anterior sería la etapa 5, pero esa etapa no existe. Entonces, en este caso, o sea, siempre que se inicia, aquí lo ponemos solamente como para hacer referencia a cómo se comportaría la fórmula, pero al no existir esta etapa, simplemente ponemos un 0. Y entonces solamente sumamos esto, 10 por 10 más 240 por 20, y son estos 4.900 que están acá. De todos los valores de la fila, tengo que escoger, en este caso, el mínimo, porque estoy minimizando. Si fuera a maximizar, tengo que escoger el máximo de la fila. Entonces, 4.900. Y ese 4.900 tengo que ver a cuál variable de producción está asociada, que en este caso es a 20. Entonces, anoto aquí que 20 fue el que me dio este costo mínimo. Y lo mismo se hace para las otras combinaciones. Si llegan 20 al mes de abril, digamos 20 almacenadas, entonces no puedo producir 0 porque no me alcanzaría para cubrir la demanda que es 30. Entonces la única opción es producir 10 para completar los 30, venderlas y quedar en 0. No puedo producir 20 porque entonces me estarían sobrando 10 motocicletas. Entonces se anulan estas celdas, la única posibilidad factible es esta, y entonces este 2.600, ¿cómo se obtiene?
multiplicando 20 por 10, que es lo que cuesta el almacenaje, más estos días que estoy produciendo por 240. Y esto me da 2600. Lo mismo acá, si ya vienen 30 del mes anterior, entonces con esto me alcanza para cubrir la demanda. No puedo producir nada. Entonces esta opción de 10 y 20 las anulo y solo considero la columna de 0. Y entonces saco el costo que tendría la empresa con esas 30 motocicletas almacenadas. Entonces sería nada más multiplicar 30 por 10 y eso nos da 300. Pasamos a la etapa 3, que era la que nos quedó por ahí inconclusa. En la etapa 3, entonces tenemos este escenario. Revisemos si la empresa produce el máximo. ¿Cómo entraríamos a esta etapa? Llegaríamos, se producen 20 acá y acá entonces se vende. Produzco 40, entonces me sobran 40 y se los heredo acá. Y acá no habría necesidad entonces de producir, ¿verdad? En este caso. No habría necesidad de producir para satisfacer la demanda. Entonces uno podría pensar, claro, eh, pues entonces lo asocio con una producción de cero. Pero aquí no va a ser posible, porque recuerden que forzosamente para el mes de abril tiene que entrar un sobrante de 10. Entonces yo debo prever que este escenario cubra la demanda, pero me sobren 10, que se las tengo que pasar a abril, porque en abril solo puedo producir 20, necesito estas 10 de acá. Por eso, vean ustedes que esa tabla nunca empezó para la variable producción X, no empieza en 0, sino empieza en 10 como valor mínimo. Y después las otras combinaciones sí se podrían dar. Ahora, veamos el máximo de producción. Perdón. Si en el mes de abril, si en el mes de abril no se produce nada, ¿verdad? Entonces llego al mes de febrero y llego al mes de febrero y tengo que producir por lo menos 20. Y entonces acá, aquí tendría que producir 20 para cubrir esta demanda. Y acá, entonces, llegaríamos a este mes en cero y hay que cubrir una demanda de 40. Pero vamos a ver, esta tabla llegaba hasta 40 por... Ah, bueno, no, más bien esto sería perdón, eso es para los estados. Entonces, el estado mínimo que puede llegar es cero. Y, y obligaría, digamos, a generar una producción si en este mes perdón, de 50, que estaría, ese 50 estaría aquí. Pero digamos, lo mínimo, perdón, lo máximo que podría llegar es que estemos a máxima capacidad de producción. Entonces, produce 20 acá, se venden 20, produce 40 y este mes recibe 40. Entonces, el estado que lo tenemos representado en la columna de acá, entonces puede tener un máximo de 40 cuando la empresa está trabajando a su máxima capacidad y lo mínimo que podría hacer es y que no herede nada para el mes de abril. Cuando no hereda nada para el mes de abril, tiene que activarse la máxima capacidad de producción del mes para poder cubrir los 40 de la demanda
y que le sobren 10 que tiene que pasar, perdón, este es en el mes de marzo. Producir los 40 de la demanda y que le sobren 10 para prestárselos al mes de abril. Veamos qué pasa si la empresa recibe 10. Perdón, si la empresa recibe 10 almacenados en el mes de marzo, entonces, como la demanda que cubrir es 40, tenemos que, uno podría pensar, bueno, produzco 30 y ya con eso cubro los 40, pero hay que considerar que hay que producir una cantidad de manera tal que cubra los 40 y me sobren 10. Entonces, lo mínimo que puedo producir son 40 en este caso. Entonces, tengo 10, produzco 40, cubro la demanda y me sobran 10 que se los tengo que prestar al mes de abril. Y la otra posibilidad es que si llegan 10, puedo producir 50 y eso haría que me sobren 20 que se los puedo pasar al mes de abril. Entonces, ¿qué pasa si al mes de abril llegan esos 20? Si al mes de abril llegan 20, entonces lo que tengo que hacer es activar la producción de 10. Nada más, porque sería lo que me haría falta para completar los 30. Pero es posible. Entonces, lo que queríamos acá era que ustedes terminaran de completar la tabla. Recordamos cómo se sacaban estos datos. Veamos. Por ejemplo, este 10, vamos a tomar este 10 con 40. Quiere decir que entonces 10 con 40 es este F3, recibe 10 del Estado, produce 40 y estos 40 es la demanda. Entonces, ¿cuál sería el costo que representaría esa producción? Sería 10 por cada motocicleta almacenada, que son estos 10. Más aquí los costos de producción es de 200. Es un mes que es más barato que otros. Entonces multiplico 200 por la cantidad de motocicletas que hay que producir, que en este caso son estos 40 de acá. Y debo calcular entonces el óptimo, ¿verdad? Que es el mínimo que se tiene, digamos, del estado anterior. Y ¿qué es lo que voy a buscar en ese estado? Bueno, entonces sería 10 acá, más 40, que serían las 50, que tendría en total a final de mes. Y de esas 50, le resto la demanda, ¿verdad? Que son 40, quiere decir que me sobran 10. Esas 10 son las que yo tengo que ir a buscar a la etapa en el estado de la etapa anterior. Entonces, ¿dónde busco esos 10? Aquí en los estados, porque recuerden que en esta etapa esos días que sobran de la etapa que estoy haciendo va a representar los días que entran almacenados a esta etapa. Entonces busco aquí en 10 y veo que hay un acumulado de 4.900. Entonces ese número es el que va a sustituir a esta función recursiva. Entonces acá sería, perdón, es acá. Entonces acá tendría 10 por 10, 100, 200 por 40, 8.000 más, y lo que da el acumulado de la etapa anterior, que son 4.900. Y la suma de estos son los 13.000 que están acá. Estos, ¿cómo se calculan? Entonces entran 10, produzco 50, vendo 40. Entonces sería el costo 10 que entran por 10 que cuesta el almacenaje, más 200 que produzco, perdón, 50 que produzco a 200 cada uno en la producción, más el anterior, la etapa anterior, voy a buscar entonces el estado de lo que se hereda. En este caso sería 10 más 50, tengo un total de producción de 60, menos los 40 de la demanda, me sobran 20. Entonces, tengo que ir a buscar cuál fue el óptimo en el mes, en la etapa anterior cuando entraron 20 almacenadas. Entonces fue 2.600. Y ese dato me lo traigo para acá. Y entonces sumo lo que da este producto, lo que da esto, más los 2.600 de la etapa anterior, y estos son 12.700. Muy bien, y ahí habíamos quedado en la clase pasada. Preguntas. ¿Alguien pudo completar alguna parte de la tabla?
Muy bien, asumamos como que no, nadie lo completó. Entonces, vamos a ver acá. Seguimos aquí en este estado. Entonces, entran 20. Voy a subir acá para ver la tabla completa. Entran 20. Entonces, si entran 20, puedo producir 10. No, porque no me alcanza, porque la demanda es 40. Entonces, hay que anular esta celda. Si entran 20, puedo producir 20. Podría hacer eso, pero me alcanzaría solo para cubrir la demanda. Pero recuerden que tengo que producir 10 más para heredárselos al mes de abril. Entonces, eso tampoco me sirve. Entonces, la primera opción que me va a servir es esta de acá, donde tengo que producir 30 y entran 20. Entonces, hacen ustedes el cálculo. Yo no les voy a, no quiero así como gastar mucho tiempo desarrollando todas las fórmulas. Yo quisiera que ustedes las comprueben. Pero voy a hacer nada más esta aquí solamente como de ejemplo. Entonces sería así. Ustedes tienen F, entran 20, produzco 30, la demanda es 40. Entonces el costo va a ser 10, que es lo que cuesta el almacenaje, por 20 que están almacenadas, más 200 por las 30 que se van a producir, más el óptimo de la etapa anterior, que está asociado al sobrante de este mes, ¿verdad? Que va a ser el estado de la etapa anterior. En este caso sería 20 que entraron, más 30 que se produjo, menos los 40 que se venden. Entonces, esto que está aquí corresponde a 10, a un sobrante de 10. Y entonces, voy a la tabla anterior y busco el 10, pero no lo voy a hacer porque ya había salido aquí en este cálculo. Entonces, igual va a ser los 4.900. Entonces, esto sería acá 200 más 6.000 más 4.900. Y esto serían 11.000, 11.100. Entonces me vengo para acá y completo esto con 11.100. Muy bien, y así les queda ahí como de tarea revisar los otros cálculos para que practiquen a ver si entienden bien cómo funciona la fórmula recursiva. Y les completo aquí los demás costos de producción. Este sería 108.000, perdón, 10.800. Profe, Sí, tengo una duda porque ahí cuando, bueno, en la fórmula hay que sumar el resultado de la fase siguiente, digamos, aquí tenemos que estar sumando al final siempre la fase 4 según el almacenado que nos quedó. ujú, que es como un acumulado. Ujú, Sí, ajá, lo que se acumuló. Digamos, de la fase 4 si se acumularon 10 son 4.900. ujú. Pero si resulta que en la fase 4 cuando se acumularon 10 hubieron dos resultados posibles. O vea, en esta tabla, por ejemplo, cuando se tienen 30 acumulados, hay tres resultados diferentes. Acá. Bueno, aquí solo El máximo, el que tenga el valor más alto. eh, digamos, lo que se hereda, por ejemplo, bueno, ahora vamos a hacer la otra fase, ¿verdad? La fase 2. Y entonces en la fase 2 el recursivo viene a buscar aquí información a la fase anterior. Y no voy a buscar ya a la etapa 4. ¿Por qué? Porque estos valores de acá ya tienen el acumulado de la etapa 4. Entonces, ¿para qué irlo a buscar si ya aquí ya consideró, digamos, la etapa 4
y está, digamos, dentro de la cantidad que hay acá, ya está considerado lo que se viene heredando de las etapas anteriores. Sí, y lo que usted tiene que hacer es, por ejemplo, eh, nada más así se lo pongo y ya lo borro, nada más para que usted vea. En la etapa siguiente, si usted resulta que tiene que calcular el óptimo de la etapa anterior, digamos que es la 3, por ejemplo esta, y aquí le quedó, digamos, de 20. Entonces aquí es donde usted dice, ya este 20 tiene 3 datos asociados, ¿verdad? Es así, si no me equivoco. ¿Mm? Sí, Entonces, pero digamos, usted no tiene que revisar estos datos, sino que aquí usted tiene que buscar este asterisco, que es esta columna. Y ese asterisco es de los datos de la fila, el valor mínimo. Digamos, en este caso, por ejemplo, el valor mínimo va a ser esto no 103, aquí quedó más parecido a un 103, un 105. Perdón, 10.500 en este caso. Entonces, entre 11.100, 10.800 y 10.500, ¿cuál es el más pequeño? Pues 10.500. Entonces, este es el que yo voy a utilizar para reemplazar acá, en la siguiente etapa. Bueno, en la siguiente fase. ¿De acuerdo? sí, entiendo. Sí, Gracias. igualmente en la fila de 30, por ejemplo, ya el más pequeño es 8.600. Entonces, lo pongo acá. Cuando tengan el método recursivo que venir a buscar un dato, el dato de 30, yo el que tengo que pasarles es que fue el óptimo. Ujú. Los otros no los considero. Y acá entonces nos falta nada más voy a completarle la última fila. Este de acá, son, aquí sí podría, 7.000. Ya no me entiendo los números, no sé, son 7.300. 7.000 acá y por acá 6.700. Muy bien. Ahora, si de la etapa anterior entran 40 almacenados, ¿puedo producir 40? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y bueno, ¿qué dirían ustedes? No sé si alguien quiere participar. ¿Se podrán producir 40 o no? En este caso. Creo que sí, porque como es la última etapa, no le tiene que guardar a los demás. A ver, entran 40 almacenados y produzco 40, ¿cuánto tendríamos en total en el mes? Sí, serían 80. 80, pero solo puedo vender 40. Quiere decir que me van a sobrar ¿cuántas? 40. Sí, se excede el acumulado posible. Para el mes de abril. Primero, 40 no está en las opciones, lo ven, pero por una razón específica, porque la demanda del mes de abril es de 30. Si usted este mes le pasa 40, entonces si vende 30, le quedan 10 ahí almacenadas, ¿verdad? Y eso no es la idea. Entonces, en este caso, mejor eliminan esta opción y esta ni se diga, porque todavía dejaría un sobrante mucho más grande. Y entre esos tres datos tomamos el más pequeño, que son 6.700. Acá. Nos falta agregar, en este caso, por ejemplo, el 10.500 de esta parte está asociado a qué producción. O sea, tiene que ser, registrar, digamos, cuál de estas producciones de acá fue la que dio este dato. Entonces, 10.500 está asociado a 50. Entonces, ponen aquí 50. 8.600
está asociado a 40. Entonces ponen aquí 40. Y este 6700 está asociado a 30. Entonces ponen 30. Y ya completaríamos los cálculos de esta etapa. Muy bien. Más o menos la idea. Yo sí lo entendí. Vamos entonces con la etapa 2. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. La etapa 2 es importante. Vamos a hacer una nota aquí. En esta etapa no se requiere, digamos, dejar una reserva para el mes siguiente. Esta parte es importante porque esta restricción, recuerden que sí la teníamos en esta etapa que estábamos haciendo, porque tenía que dejarle siempre 10 al mes de abril. Y si no se los dejaba, era una torta. Entonces, en los cálculos que hacíamos, teníamos que estar siempre considerando ese elemento de que no saliéramos tablas, sino que nos tenía que quedar ese sobrante de 10 para el mes de abril, porque si no, no alcanzaba para satisfacer la demanda del mes siguiente. Pero en este caso, no hay ese tipo de restricciones, porque vean, si revisamos acá en el modelo, estaríamos en la etapa 2. Entonces, ¿qué pasa si este mes no deja nada? ¿Qué pasa si en enero la gente no produce? Y entonces en el mes de febrero hay que vender 20. Entonces no hay problema porque la empresa tiene la capacidad de producción en el mes de febrero para producir inclusive estos 20 y aún así dejar sobrante, ¿verdad? Entonces, y acá al mes que sigue, como la máxima, digamos, como la demanda es de 40 y la empresa puede producir hasta 50, entonces aún no heredando nada de febrero a este mes se la puede jugar. Con solo la producción puede satisfacer la demanda. Es que este mes el problema que tiene es que su producción es más pequeña que la demanda. Entonces sí tenía que tomar esta consideración cuando estábamos en esta etapa de ir dejando siempre en el cálculo un sobrante para pasárselo a este mes. Pero de este mes a este no es necesario. Sería tal vez necesario, por ejemplo, si aquí fuera 40. Entonces, si este mes no hereda, yo pongo a producir lo máximo, quedaríamos tablas y no me queda el sobrante. Entonces, ahí sí habría un problema. Eso haría que yo tenga que desde el mes de febrero ir dejando los 10 que sobren para que le lleguen a ¿verdad? Pero no es el caso acá. O sea, era un caso hipotético de que aquí hubiese sido 40. Entonces, sí hay que considerar hasta en etapas 12, digamos, 2 etapas atrás, se puede decir, o 2 etapas anteriores, de ir dejando ese sobrante para llegar acá. Pero yo me la puedo jugar con el mes de marzo, dejar el sobrante que ocupo y entonces de febrero a marzo no ocupo dejar absolutamente nada. Me la puedo jugar bien. Entonces, esa parte es importante para la elaboración de la tabla, porque eso ya me limita o no me limita tanto en las restricciones. Vamos entonces a hacer una tabla aquí.
Muy bien, entonces aquí vamos a poner la etapa 2 y aquí la variable 2. Y vamos a completar aquí el óptimo de la etapa 2 y el valor de la variable de producción de la etapa 2 que me dio ese óptimo. Vamos a ver las posibilidades que tenemos acá. Entonces, podría ser que el mes anterior no se herede nada, que se hereden 10 o se hereden, perdón, 20. Y 20 sería lo máximo que se puede heredar porque en el mes anterior esa sería la, vamos a verlo acá. Estamos en la etapa 2. Entonces, aquí en la etapa 2 de este mes, si lo ponemos a máxima producción, como no se vende nada, lo máximo que nos pueden llegar son 20. Y aquí, en este mes, podemos producir hasta un máximo de 40. Puedo producir desde 0 hasta 40. ¿Por qué? Porque si aquí de este mes me heredan 20, yo podría inclusive producir 0 y logro satisfacer la demanda. Entonces, algo bien. Si de este mes, por ejemplo, no me mandan 20, puedo producir los 20 o inclusive puedo producir hasta 40 y pasarle un poco al mes que sigue sin ningún problema. Lo que va a hacer es que eso va a ir afectando nada más las producciones de los meses posteriores, pero como posibilidad no tengo ninguna limitante. Entonces debo considerarlos en la tabla. Entonces acá sería tener como alternativas toda la producción, perdón, desde 0, 10, 20, 30 y lo máximo que puedo producir este mes que es 40. O sea, la tabla así, ahorita la ajustamos un poco. Muy bien, y ahora sí, vamos completando información. Si no llega nada de este mes, puedo no producir nada. No puedo. Porque ese mes, bueno, voy a apuntar aquí como teníamos en las otras, porque es información que hay que estar consultando. Hay que tener la demanda de este mes. Es de 20. El costo de producción de esta etapa 2. O sea, el costo lo que le cuesta a la empresa producir cada motocicleta va a ser 230. Y el costo de almacenaje en la fase 2 es de 10, que siempre fijo en todas las etapas. Entonces acá no puedo producir 0 porque tengo una demanda de 20. Tampoco puedo producir 10 porque no me alcanzan. Entonces, el primer escenario que me va a servir es este. Porque ahí sí, ya entrando 0, puedo producir 20, puedo producir 30, puedo producir 40. Y ahí no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer también rápidamente, a manera de ejemplo, un cálculo por aquí. Y luego le pongo los otros datos ahí para que tengan la respuesta. Y ustedes pueden verificar ya en su casa. Veamos acá, ¿qué pasa si, si en la función recursiva, en la etapa 2, entra 0 bicicletas acumuladas? Produzco 20 y tengo una demanda de 20. Entonces, esto sería 10 que cuesta el producto almacenado por 0 almacenado que tengo, más 230 que cuesta producción de cada producto por 20 que estoy produciendo, más el óptimo acumulado en la etapa anterior, asociado a 0 que entran, 20 que se producen y 20 que se venden. Que esto sería 0, ¿verdad?
Entonces, esto sería, esto me va a dar 0 acá. Entonces solo hago 230 por 20. Esto sería 2 por 3, 6, 2 por 2, 4. Los ceros acá, 4600. Más, y aquí tengo que calcular F de 0 en la etapa 3. Entonces tengo que irme a la tabla anterior y buscar en el estado de 0 cuál fue el óptimo. Y el óptimo fue 4900. Y entonces le sumo 4900. Y sumamos esas dos cantidades, que sería 9500. Y anotamos esto acá. Muy bien, análogamente, entonces pueden ir calculando estos otros de acá. Esto sería em, yo hice bien este cálculo, pero para ver. Nada más que acá tengo un error. En esta tabla, el F3 de 0, 50, 40, que sería este de acá, eso había dado 14.900. Creo que me comí uno aquí. Este uno. Entonces acá no son 4.900, sino que son 14.900. Entonces esto nos da 19.500. Aquí me falta uno. Listo. Que las otras cantidades, aquí sería 19.600. Luego sería 19.700. Para la siguiente fase, si entran 10, no puedo producir 0. Pero si entran 10, sí puedo producir 10. Porque con eso logro satisfacer la demanda de 20 y no tengo que dejar ninguna reserva para el mes siguiente. Ustedes hacen el cálculo y estos son 17.300. Estos son 17.400. Este sería 17.500. Este voy a ponerlo en otro color. ¿Cómo se calcula ese? Sería en la etapa 2. Estamos en la fase que entran 10, se producen 30, se venden 20. Entonces esto sería 10 que cuestan los que están almacenados, más 230 por la producción, que es 30, más el óptimo en la etapa anterior, que sería toda la producción del mes, que sería los que entra más lo que decidimos producir, menos lo que se vende. Y entonces esto que está aquí es un acumulado de 20. Entonces esto sería 100 más 230 por 30. 6.900 más el acumulado en el estado de 20 en la etapa anterior. Entonces me voy a la tabla anterior y busco
Cuando entran 20 acá, el óptimo es 10.500. Aquí serían 10.500. Y estos son los 17.500 que están ahí. Luego nos falta un dato por acá que sería 17.900. Vamos a la última fila. Este sería 15.100. Que corresponde a que entran 20, produzco 0. Ya con eso, ahí sí podría porque me alcanza para la demanda que son 20. Luego sería 15.300. Luego sería 15.700. 16.100. Y vamos a hacer un cálculo aquí aparte. Con que sería aquí me salta un dato. $15.200 por acá, 15.300, 15.700 y el último sería 16.100. ¿De dónde salen esos 16.100? Es calculando en la función. Cuando entran 20, se producen, en este caso, revisamos aquí en la tabla y ven que la producción es 40. Se están produciendo 40 y se están vendiendo 20. Entonces esto sería 10 por 20 más 230 por 40 más el óptimo en la fase anterior y le pasamos en ese óptimo el sobrante de este mes, que sería 20 que entraron más 40 de producción menos 20 que se vendieron. Entonces le estamos pasando 40 acá. Y esto sería en total 200 por acá más 9.200 y vamos a la tabla anterior y buscamos el estado de 40 para saber cuál fue el óptimo que se obtuvo. Entonces, en el estado de 40, el óptimo fue 6.700. Y esos son los 16.100 que tenemos ahí. Muy bien, completamos acá la tabla. Vamos a poner esto en otro color. Ok, entonces aquí en esta primera fila, el valor más pequeño es 19.500. En la segunda fila, el valor más pequeño que tenemos es 17.300. Y en la última fila, el valor más pequeño que tenemos es 15.100.
Y aquí anotemos asociado a qué producción está. Entonces, 19.500 está asociado a una producción de 20. 17.300 está asociado a una producción de 10. Y 15.100 está asociado a una producción de 0. En este caso. Muy bien, vamos a ajustar la tabla. Muy bien, ¿alguna duda con esta etapa? No, profe, está muy claro. Está muy claro. Bueno, vamos con la última, que esta es muy rápida porque es una tablita ya pequeña. Vamos a ver, entonces sería la etapa 1. En la etapa 1 vamos a tener el estado 1 y el X1. Entonces vamos a ocupar una tabla aquí. Y vamos a ocupar 6 columnas. Y solamente 2 filas. Muy bien, aquí va a estar el estado, S1. Y aquí en la fila del encabezado vamos a poner las variables de producción, que sería en el estado 1, que sería X1. Acá, entonces, lo que estaría entrando es 0, porque el estado anterior que existía era el estado inicial. Entonces no hay nada de producción. Entonces lo que va a entrar es 0. ¿Qué puede pasar desde el punto de vista de producción? Bueno, ese primer mes se puede producir nada, se puede producir 10, se podría producir hasta un máximo de 20, que es la capacidad máxima de producción de este mes. Para que no vean que estamos como inventando información, vamos a ir a la parte de arriba, solamente como a repasar nuestro esquema. Y aquí podemos ver que entonces para esta fase, lo que llega es lo que viene de acá, ¿verdad? Que es 0. Entonces arrancamos en un estado de 1 con una herencia de 0. Y acá la producción máxima es de 20. Y la demanda es 0. O sea, ese mes no se va a vender ninguna motocicleta. Entonces, si hay algo de producción, es para pasárselo al mes siguiente. Pero en este mes no se vendería nada. Bueno, en este caso, nos falta agregar aquí el óptimo de esta fase. Y acá, el X que de esta fase, donde se alcanza este óptimo. Vamos a ver con los cálculos. Entonces, si entra 0 y se produce 0, ¿cómo queda el escenario? Entonces sería así. F1 entrando 0, producción 0 y demanda 0. Entonces acá sería 10 por nada que, perdón, 10 por nada que viene de reserva más. Bueno, vamos a anotar aquí, tal vez sea importante. La demanda de este mes, que es nada, el costo de producción de la fase 1. Cada motocicleta aquí cuesta 210. Y el costo de almacenaje en la fase 1, que siempre es 10. Entonces aquí sería 210 por nada que se produce más el óptimo de la fase anterior,
que corresponda a 0 más 0 menos 0. Es decir, esto es un 0 acá. Bueno, de estos de acá, pues aquí esto da 0 y esto da 0. Entonces solo dependemos del acumulado que tengamos de la fase anterior. Entonces vamos a buscar el 0 en la tabla anterior. Y resulta que en la fila de 0, el acumulado fue de 19.500. Entonces, eso es lo único que vamos a sumar. 19.500. Y este es el número que va aquí. Que hagamos otro. Son solo 3 cálculos. Aquí sería, llega a 0, se produce 10 y demanda 0. Y el otro cálculo es, llega a 0, se produce 20 y demanda 0. Entonces esto aquí sería 10 por 0 en ambos casos, más aquí sería 210 por 10 que se produce. Aquí es 210 por una producción de 20, más, y aquí el óptimo anterior, que sería 0 más producción de 10 menos 0. Que esto al final de cuentas es como un 10 acá. Y aquí sería F asterisco de la etapa anterior, 0 más 20 menos 0. Y eso equivale a 20. Entonces, esto nos daría, pues aquí estos se van a hacer ceros. No los consideramos. 210 por 10, entonces sería 2100. Y aquí 210 por 20, que en ese caso sería entonces 4200. Más y los óptimos. Entonces vamos a revisar. En el caso de que se deje una reserva de 10 para la otra fase, entonces voy a buscar ese estado de 10 y dice que eran 17.300. Entonces sumamos 17.300 por acá. Y en el caso de 20 acá fueron 15.100. Sumamos estas cantidades, esto nos va a dar 19.400 y el otro nos va a dar 19.300. Y en este caso, el más pequeño sería 19.300, que proviene de una producción de 20. Muy bien, con eso estamos ya terminando las soluciones parciales en las diferentes etapas. ¿Alguna duda con acá? Ahora sí, entonces vamos a hacer una tabla resumen. Que en esta tabla resumen vamos a incluir aquí en los encabezados, aquí vamos a incluir el periodo, es que si no se ve.
periodo, la producción, el costo, costo de producción, costo almacenamiento y este costo total. Vamos a poner por acá los meses. Entonces los periodos son enero, febrero, marzo y abril. Vamos a poner un encabezado a esta tabla. Le vamos a poner planificación. Ok, veamos aquí entonces cómo estaríamos los datos. Entonces vamos al modelo, a las soluciones que obtenemos, pero vamos en forma como recursiva. Entonces tenemos acá que para este mes de enero, cuando entra en cero, se va a recomendar una producción de 20. Entonces vamos a poner ese dato por acá. La producción de este mes se recomienda que sea de 20. El costo de producción de esos 20 son 4,200. Costo de almacenamiento que se tendría nada porque no tenemos nada almacenado. Y entonces al final tendríamos para este mes un costo total de 4,200. ¿De dónde salen estos 4,200? Recuerden que es multiplicar 20 por lo que cuesta producir una motocicleta en el mes de mes de enero. Voy a anotarles esto acá en esta etapa también, que aquí corresponde al mes de enero. Y aquí la producción de cada una de ellas cuesta 210. Y entonces producir esas 20 multiplican 20 por 210 y les da esos 4,200. Ahora sí, vamos al mes de febrero. Entonces, quiere decir que en este mes termina un acumulado de 20, porque no se vendió nada. Entonces, al mes siguiente entran 20. Entonces, tengo que considerar esta fila. Y acá, entonces, dice que tengo que producir 0 en el mes de febrero. Entonces, me voy a la tabla resumen y digo, no tengo que producir en este mes de febrero. Eso quiere decir que el costo de producción es 0, pero como venían 20 de reserva del mes de enero, entonces eso a 10 que cuesta el almacenaje de cada uno sería un total de 200 de costo de almacenamiento. Y entonces el costo total son 200. Vamos bien por acá. Voy a ir subrayando tal vez aquí. Esta parte.
que le vayamos dando seguimiento a la solución. Y luego aquí. Luego, entonces, dice que como no se produce nada, en este mes, aquí no les anoté, pero esta etapa corresponde a este febrero. Para que lo tengan más claro. Entonces, como en febrero no hay producción, quiere decir que y se vendían los 20, quiere decir que entonces le pasa 0 de reserva al mes de marzo. Y entonces, 0 acá, en marzo, obliga a una producción de 50. Entonces vamos a la tabla. Y anotamos lo que tiene que ocurrir en marzo. Entonces, la empresa va a tener que producir 50. Y el costo de producción de estos 50, ustedes pueden verificar ya con los precios de producción, pero eso le va a costar 10,000 a la empresa. Como no había nada almacenado, entonces no hubo costos por motivo de almacenaje. Y entonces, en total, son 10,000 acá, acumulados. En el mes de abril, entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ok, en el mes de abril, yo tengo que considerar que, digamos, de estos 50, ay, perdón, de estos 50 que están aquí, yo tengo que ir a buscar al mes de abril lo que lo que queda de sobrante. Entonces aquí era, eh, se producen 50 menos 40, que es de la demanda, ¿verdad? Entonces esto es producción y demanda. Entonces quedan 10. Esos 10 tengo que irlos a buscar. Entonces en el mes de abril. Es la reserva que queda almacenada para el mes de abril. Entonces me vengo al mes de abril, que es este, y busco el 10. Y entonces dice que la empresa tiene que producir 20. Y entonces vamos a la tabla de resumen y anotamos esos 20. 20 de producción, que va a tener un costo de producción para la empresa de 4,800. Y recuerden que venían 10 de almacenaje, entonces esos 10 a 10 genera un costo de 100. Vamos a anotar aquí esto. 10 de reserva de marzo. Y entonces el costo total va a ser de 4,900. Si ustedes suman todos estos costos, ¿verdad? Sí. Suman acá. Vamos a tener un total de 19,300. Y estos 19,300 equivalen a estos 19,300 óptimos que están acá, digamos que es el acumulado. Y esa es la solución óptima.
Es decir, lo que se le tiene que decir a la empresa es que en el mes de enero tiene que producir 20, en el mes de febrero no produce, en el mes de marzo tiene que producir 50 y en el mes de abril tiene que producir 20 para obtener el mínimo costo en todo el proceso de producción, satisfaciendo la demanda y asegurándose de no dejar reserva en el mes de abril. O sea, quiere decir que quedar cero con cero producto almacenado. Muy bien. ¿Se entendió la idea por acá? No sé si hay alguna consulta de no sé si se comprendió bien, cómo tenemos que usar ya las tablas previas para darle seguimiento a la solución óptima al problema. ¿Alguna consulta? Pero usted no fue que antes inicialmente mencionó los temas del examen. Es que tenía problemas de internet y casi no lo escuché bien. Eh, bueno, ahora si había una consulta del problema, pero ya casi le respondo, ¿verdad? Bueno, Gracias. eh, con el problema, ¿alguna duda que quede por ahí? Bueno, entonces voy a pausar aquí la grabación.